Última hora. Una escena insólita se repite en los cruces fronterizos del norte. Camiones repletos de migrantes regresan, pero no deportados por Estados Unidos, sino por voluntad propia. Miles de haitianos, venezolanos, hondureños y colombianos se autodeportan rumbo a México, amparados en el programa norteamericano Regreso a Casa, anunciado el 9 de mayo por la administración Trump. El incentivo: $1,000 entregados en efectivo por persona. El destino: las ciudades fronterizas mexicanas. Desde Tijuana hasta Reynosa, los convoyes llegan a medianoche. Decenas bajan con mochilas nuevas, celulares y una idea fija: quedarse en México hasta que se abra otra vez la puerta del sueño americano. Pero esa puerta por ahora está cerrada y el precio lo paga el pueblo mexicano. Cientos de migrantes abarrotaron un albergue en Reynosa, México. En Ciudad Juárez, los parques se transformaron en campamentos improvisados. En Matamoros, los hospitales públicos reportan saturación por atención a migrantes con fiebre y heridas. Los vecinos murmuran: ni lugar en las salas de urgencias hay ya para los nuestros. Las escenas se repiten con exactitud matemática, como si una marea humana descendiera con permiso divino sobre el territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente la gravedad del fenómeno. En un mensaje televisado afirmó: México no será el refugio involuntario de políticas extranjeras. Aún así, los flujos no cesan. Más de 4,000 personas ya se autodeportaron en apenas 2 semanas. Las imágenes son contundentes: autobuses con letreros de viaje humanitario cruzando la línea divisoria mientras agentes del Instituto Nacional de Migración tratan de ordenar lo inevitable. Y mientras los migrantes celebran su derecho a permanecer en México, las calles comienzan a colapsar, los refugios se llenan. Creía que había refugio para uno, pero no. Dice que está lleno ahí. Y una pregunta flota en el aire: ¿está México preparado para convertirse otra vez en el país donde terminan los sueños ajenos? Si no tenemos ingresos, ¿dónde esperamos? En un albergue, el albergue está lleno. El anuncio del programa Regreso a Casa cayó como una bomba diplomática en la frontera norte. La Casa Blanca lo presentó como una estrategia humanitaria para reducir la presencia de migrantes ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, el detalle que nadie advirtió fue devastador. La mayoría de los beneficiarios no regresarían a su país de origen, sino a México. Con $1,000 en el bolsillo, muchos optaron por autodeportarse a nuestro territorio, convencidos de que aquí podrían esperar el siguiente intento para cruzar. Nos dan el dinero y decimos que vamos a Haití, pero nos quedamos en México. Aquí nadie nos corre, confiesa un migrante en una entrevista captada por medios locales. Y así, sin expulsión oficial, sin registro diplomático, el país empezó a llenarse de miles de extranjeros que legalmente no fueron deportados, pero que tampoco fueron admitidos formalmente. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad. El mensaje fue claro: no habrá confrontación con Washington, pero México debe defender su soberanía. Esa misma noche, la Secretaría de Gobernación instruyó al Instituto Nacional de Migración reforzar la vigilancia en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Elementos de la Guardia Nacional patrullan las zonas donde los nuevos campamentos se multiplican como hongos tras la lluvia. En Tijuana, los alcaldes locales suplican apoyo: estamos al límite, no hay agua, no hay camas, no hay recursos. Las organizaciones no gubernamentales internacionales reparten cobijas y alimentos, pero la tensión crece. Los vecinos denuncian robos, enfrentamientos, basura y enfermedades respiratorias. Los hospitales reportan una saturación del 80% en áreas de urgencias, y las farmacias cercanas venden medicamentos a precios triplicados. Mientras tanto, los migrantes afirman ante las cámaras: es nuestro derecho permanecer en México mientras esperamos volver a cruzar. Una frase que encendió la indignación nacional. Porque si cada extranjero decide que México es su derecho, ¿qué queda para el mexicano que sí trabaja, que sí paga impuestos, que sí respeta su ley? Y mientras la frontera se llena de nuevos rostros, Sheinbaum prepara un anuncio decisivo. Uno que podría cambiar el rumbo de esta autodeportación silenciosa. El impacto ya se siente en cada rincón fronterizo. En Reynosa, familias mexicanas viven rodeadas de tiendas de campaña levantadas sobre camellones y canchas deportivas. En Tijuana, los niños caminan entre fogatas y colchones húmedos donde antes jugaban fútbol. El aire huele a plástico quemado y desesperanza. Los comerciantes lo resumen con amargura: nos están invadiendo con su miseria y el gobierno tiene que atenderlos antes que a nosotros. No exageremos
exageran. Los refugios que antes acogían a desplazados nacionales por la violencia ahora están saturados por migrantes autodeportados. Las escuelas improvisan horarios para atender a hijos de extranjeros que llegan sin documentos ni vacunas, mientras los maestros mexicanos piden ayuda por la falta de materiales y espacio. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha advertido un incremento del 60% en consultas de emergencia en la frontera norte, la mayoría para atender cuadros respiratorios y heridas infectadas. En Ciudad Juárez, un médico declara: los mexicanos llegan con recetas y seguro, pero ya no hay camas. Los migrantes ocupan todo. La indignación crece. Vecinos han comenzado a organizar comités ciudadanos. Recolectan firmas para exigir que el gobierno federal traslade los campamentos lejos de las zonas habitacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum, consciente del malestar, ha declarado que México no permitirá que la frontera se convierta en un corredor sin ley. Ordenó que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración identifiquen a cada extranjero que ingrese con el programa Regreso a Casa. Pero en la práctica, la marea humana los rebasa. Cada día llegan más autobuses desde El Paso, Brownsville y Nogales. Migrantes que se autodeportan con dinero fresco, compran tiendas de campaña y permanecen meses ocupando parques y banquetas. El pueblo mexicano empieza a sentirse rebasado, olvidado en su propia tierra. Y mientras el enojo crece en los barrios fronterizos, un rumor inquietante se extiende entre los funcionarios locales. Algunos migrantes no solo están acampando, están organizándose. Las cifras son contundentes y preocupantes. En tan solo 3 semanas, más de 4,000 migrantes se han autodeportado hacia México bajo el programa norteamericano Regreso a Casa. De ellos, aproximadamente 1,800 son haitianos, 1,200 venezolanos, 500 hondureños, 400 colombianos y el resto salvadoreños, ecuatorianos y peruanos. Los puntos más saturados: Tijuana, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez y Piedras Negras. El Instituto Nacional de Migración reporta que el 90% de los albergues están a su máxima capacidad. Los gobiernos estatales destinan millones de pesos diarios para alimentación, salud y limpieza, recursos que antes se dirigían a programas locales de vivienda o educación. En Reynosa, por ejemplo, el municipio gasta más de 500,000 pesos diarios solo en recolección de basura y servicios médicos relacionados con campamentos migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado 4,000 elementos adicionales de la Guardia Nacional en las fronteras del norte. El objetivo: evitar el colapso total de las ciudades receptoras y contener nuevos ingresos no autorizados. Sin embargo, los reportes del Instituto Nacional de Estadística revelan que el flujo migratorio hacia México ha aumentado un 35% desde el inicio del programa estadounidense. La presión se multiplica. Expertos en seguridad advierten que el fenómeno puede convertirse en una bomba de tiempo social. Los migrantes con dinero en mano rentan cuartos en colonias marginadas, elevan los precios y desplazan a familias mexicanas. Las ventas ambulantes se disparan y los tianguis colapsan bajo la competencia informal. En Tijuana, los pequeños negocios reportan pérdidas del 20% por saturación de calles y conflictos con grupos extranjeros. Mientras tanto, organizaciones internacionales guardan silencio. Ninguna ha ofrecido compensación económica a México por los costos derivados de estas autodeportaciones masivas. El país absorbe solo, una vez más, el peso de decisiones ajenas. Y entre la incertidumbre, una reunión de emergencia se prepara en Palacio Nacional. Sheinbaum planea anunciar una política inédita, una que podría redefinir el futuro migratorio de toda la frontera mexicana. Medianoche en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aparece frente a las cámaras con un gesto firme, sin rodeos. México no puede ser el refugio permanente de nadie más. Defenderemos nuestro territorio y nuestros recursos. Su mensaje corre por los noticieros y las redes, mientras las imágenes de los campamentos migrantes en Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez llenan las pantallas. El pueblo mexicano escucha con cansancio. Durante años ha mostrado solidaridad compartiendo comida, agua y espacio. Pero esta vez la paciencia parece agotarse. Los hospitales llenos, las escuelas saturadas y los parques convertidos en asentamientos son la nueva realidad de las ciudades del norte. Sheinbaum propone crear zonas de contención humanitaria, áreas aisladas donde los migrantes autodeportados serán concentrados y vigilados, evitando que se mezclen con la población local. La medida divide opiniones, pero el mensaje es inequívoco. México protegerá primero a los suyos. Las encuestas lo confirman. Más del 70% de los ciudadanos
nos apoya a endurecer las medidas migratorias. Queremos un país seguro, limpio y soberano. Se escucha en los mercados y en las calles. Los migrantes siguen afirmando que es su derecho estar en México, pero el pueblo mexicano responde con una pregunta que retumba como eco. ¿Y quién defiende nuestro derecho a vivir en paz? Porque no se trata de crueldad ni de egoísmo. Se trata de dignidad, de justicia, de amor por la tierra que nos vio nacer. México no puede ser la sala de espera del mundo. Cada peso invertido en atender a quienes llegan por elección es un peso que falta para un niño mexicano que necesita medicinas, para una madre que no encuentra empleo, para un abuelo que espera atención médica. Y mientras los reflectores internacionales observan a la frontera mexicana convertida en un hervidero humano, la voz de Sheinbaum resuena con la fuerza de una nación que decide levantarse. Defender nuestra soberanía no es cerrar puertas, es abrir los ojos. México se respeta. El reloj marca las 12:30 y en medio del silencio una frase queda suspendida entre las luces de la frontera. Si nosotros no cuidamos de México, ¿quién lo hará?